Señor, oramos esta noche, Padre, que venga tu reino. Que venga tu reino, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor, en nuestra iglesia, en nuestras familias, Padre. Busca al Señor en oración, búscale. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Háblanos esta noche, Padre, queremos escuchar tu voz. Queremos conocerte, Padre Santo. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Puedes sentarte un momento y abrir tu Biblia en Mateo capítulo 6, verso 13, un pasaje sumamente conocido que es la oración modelo, la que le llamamos la oración modelo. Queremos estudiar, queremos ver de qué se trata y conocemos perfectamente la oración modelo, el Padre Nuestro, como también en otras ocasiones se le ha nombrado, pero hay un verso específicamente, el verso 13, que quiero que platiquemos porque son uno de esos versos que de repente se te quedan grabados o de repente los traes ahí en la mente durante algún tiempo y dices, bueno, ¿de qué se trata o qué es lo que trata el Señor de decirnos o de hablarnos con este verso en particular? Como si el Señor quisiera resaltar de alguna manera. Y el verso 13 en la Reina Valera, si lo tienes en la Reina Valera, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Si tienes la posibilidad de ver la Nueva Traducción Viviente, dice: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Hay un par de cosas importantes que tenemos que entender de las palabras que utiliza Mateo para escribirnos este verso, según la oración que hace Jesús y las enseñanzas que les deja a sus discípulos. Porque de entrada habla de la tentación y me quiero centrar únicamente en la primera parte del verso: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué significa, Señor, esta oración para nosotros y qué significa para nuestra vida y por qué el Señor quiere hablarnos y quiere enseñarnos algo sobre el tema de la tentación y sobre el tema del mal, sobre el tema de la maldad? Creo que todos estamos expuestos a cierto grado de tentación en nuestras vidas, pero cuando el verso dice no nos metas en tentación, pareciera que es una contradicción a otros pasajes bíblicos donde se nos dice que el Señor no nos va a meter en una tentación, no nos va a tentar, sino que nos va a probar, porque el Señor no está en el negocio de la tentación como la entendemos bajo nuestro idioma y bajo nuestra sociedad, en el cual la tentación es aquel o aquella oportunidad que se nos presenta para cometer algún pecado y que de manera seductora se nos presenta ese pecado para que caigamos entonces en la tentación. Parece que en el contexto bíblico, aunque este significado puede ser correcto, también tiene la idea de prueba. Señor, ayúdame para que en el momento de la prueba no vaya yo a caer. Y esto entonces tiene sentido cuando nosotros estudiamos otros pasajes, como aquel pasaje en el cual Dios mete a Abraham en una tentación aparente, es decir, en un momento en el cual le pide a su hijo Isaac para ser sacrificado, y Dios está probando el corazón de Abraham en ese sentido. Bajo esa misma óptica que tenemos que entender este pasaje. Algo similar ocurre en el Evangelio de Lucas, en el cual se dice que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Si pensamos en la tentación como una trampa para hacer caer a Jesús, lo malinterpretamos, pero si pensamos como un lugar en el cual Dios mete utilizando a Satanás, pero llevado por el Espíritu Santo, que por cierto aquí he escuchado predicaciones que dicen fue Satanás y los otros dicen no, fue el Espíritu Santo. Yo tengo la convicción de que Dios utiliza aún a Satanás dentro de sus planes y dentro de su visión amplia de lo que sucederá en el universo y en la creación.
Satanás no es más que un siervo de la voluntad de Dios también. Y en ese sentido, entonces entendemos estos pasajes como el de Lucas, que nos habla de que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado, bajo la misma sintonía de este verso. Significa, Señor, en el momento de la prueba, cuando la fe es probada, cuando mi fidelidad hacia ti es probado, Señor, ayúdame a mantenerme firme. Eso significa, y no nos metas en tentación, no, ayúdame a que no caiga en el momento en que mi fidelidad es probada. No solamente entonces el diablo tiene su manera de buscarnos alejar del Señor a través de tentaciones que son pecados abiertos y que es como lo entendemos hasta el día de hoy, pero también el Señor nos mete en pruebas. Y estas pruebas no tienen la intención de hacernos caer en pecado, sino de fortalecer nuestra fe, de que estemos cada vez más fortalecidos para un propósito que Él tiene para nosotros. Por eso hay que reconocer que las pruebas que vienen de parte del Señor son pruebas que el Señor nos da con el equipamiento necesario para poderlas superar. Muchos de nosotros quisiéramos ya no tener pruebas y ya no tener tentaciones, y dice la palabra que aunque el mismo Jesús es tentado, Él no cae en ningún pecado. Creo que nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos la capacidad de sobrepasar esas pruebas y sobrepasar esas tentaciones, para que entonces nosotros estemos listos para lo que viene, para lo que Dios tiene para nosotros más adelante. Entonces, no nos metas en tentación no significa, Señor, no me pongas una trampa seductora que me haga caer, sino ayúdame a que en el momento de una prueba, Señor, yo pueda salir adelante. Por eso en la Nueva Traducción Viviente dice: no permitas que cedamos ante la tentación. Y una anotación sobre una traducción específica de este verso dice: líbranos de ser puestos a prueba. Ayúdanos, Señor, a que podamos pasar las pruebas que vienen por delante de nosotros. La segunda cosa importante de este verso: líbranos del mal. La Nueva Traducción Viviente lo va a traducir como rescátanos del maligno. Y esta palabra maligno en el hebreo, que es la palabra satán o adversario o aquel que es acusador de los cristianos, también pareciera que bajo la soberanía de Dios, de cualquier forma, Satanás, convirtiéndose en solamente un instrumento que a final de cuentas se convierte en gloria para Dios. En este momento lo que está tratando de decirles Jesús es: rescátanos del maligno, o ayúdanos, Señor, a que el acusador no tenga algo que acusarnos delante del Padre. Fíjense que no solamente es líbranos del mal como a veces lo pensamos: Señor, que no me pase nada malo, que no choque en la carretera, que no me vaya a enfermar de cualquier enfermedad, Señor, que no una bala perdida el 31 de diciembre no me vaya a pegar a mí o a los míos. Pareciera que tenemos esta noción de maldad únicamente, pero la traducción más específica es: líbranos del maligno, líbranos de aquel que puede acusarnos delante del Padre. Es decir, ayúdame a que mi vida sea tan recta que no haya acusaciones en contra de mí. Líbrame de que el maligno tenga algo, una acusación que pueda ser llevada al Padre. Estoy siendo llenado de la presencia de Dios, pues son las hamburguesas de al lado, pero huele muchísimo. No sé si me acaba de caer el 20 que aquí están enseguida, pero con el cubrebocas yo creo que no se huele, pero se lo quitan. Huele muchísimo a hamburguesa y a papitas. Entonces, yo he estado pidiéndole al Señor entendimiento, porque cuando tratamos de levantarnos en el Señor van a venir tentaciones y pruebas, pero cuando entendemos que estas tentaciones y pruebas son para que seamos fuertes y no para que caigamos. Podemos caer, sí, pero no tienen ese propósito. Tienen el propósito de que salgamos fuertes de la tentación, que podamos resistir en el momento de la prueba, que podamos estar firmes al momento en que, como decíamos el domingo pasado, en que venga el sangoloteo por parte de Satanás. Dijo Jesús: yo he rogado para que tu fidelidad no falle. De eso se tratan las pruebas, hermanos. El cristiano vive las pruebas sabiendo que tiene las herramientas para salir adelante.
Y yo no sé exactamente cuáles son las pruebas que tenemos en este momento cada uno, porque son diferentes, pero hay que empezarlas a ver no solamente como algo que tenemos que esquivar y evitar, sino tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fortaleza y que siga rogando por nosotros para que nuestra fidelidad no falle. Y luego dice el pasaje que leímos de Lucas el domingo pasado: y así cuando regreses a mí, Pedro, puedas fortalecer a tus hermanos. Dios quiere una iglesia fuerte y por lo tanto vamos a tener una iglesia que tiene pruebas. Si tú estás teniendo la idea, el propósito este año de crecer en el Señor, de ser una persona cada vez más fiel a su obra, a su palabra, prepárate, porque pruebas, o como la traducción de Mateo específicamente, tentaciones a nuestra vida van a venir, pero que nuestra oración sea: Señor, ayúdanos a que no cedamos ante la prueba o ante la tentación. Líbranos de ser puestos a prueba, como dice la anotación en la Nueva Traducción Viviente, y rescátanos de la persona que puede acusarnos delante de ti. Rescátanos del maligno, Señor, que no tenga nada que decir. Quisiera que oráramos por esto específicamente, y quiero dedicar los próximos minutos, quiero que sigamos orando unos por otros como lo hicimos también el domingo. Entonces, si quieres levantarte un momento de tu lugar y podemos agruparnos quizás, yo creo que esta parte y esta parte juntas, toda esta parte de acá juntas, o más bien que esta parte se venga para acá, que está más fácil, y esta parte que están juntitos, pues pueden tal vez juntarse ahí y comparte una cosa, una prueba o una tentación que puedas compartir, que quieras compartir. Cada uno digan: yo quisiera que oraran por esto específicamente, y que cumplamos con el llamado del Señor que dice: yo he estado rogando por ti, Pedro, yo he estado rogando por ti para que tu fe no falle y que seamos hallados fuertes, inocentes por la fortaleza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces,